Ok. Buenas tardes, bienvenidos a todos, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí una vez más reunidos, congregados en este lugar. Damos gracias a Dios por ese tiempo, ¿verdad? Y bueno, pues quisiera aprovechar este espacio para esta semana, lamentablemente, un estimado amigo y hermano en la fe, el pastor Pablo Domínguez, falleció, partió de este mundo, ¿verdad? La presencia del Señor. Y bueno, pues llevamos en nuestras oraciones a los hermanos de la iglesia Casa de Oración Vida de Plenitud, a todos los hermanos. Deseamos de todo nuestro corazón que el Señor les dé paz, les dé consuelo, ¿verdad? Y les ayude a superar este trago amargo, y que el Señor permita que esta obra siga adelante, no se desbarate, ¿verdad? Y bueno, pues bienvenidos a una enseñanza más dominical. En este día vamos a estar hablando un poco acerca de la vida eterna, ¿verdad? El título de esta enseñanza se titula El consuelo de la vida eterna, ¿verdad? Y ahorita vamos a estar viendo eso, pero antes que eso vamos a estar viendo una pequeña trivia bíblica, ¿verdad? Es una serie de preguntas que nos ayudan a reforzar nuestro conocimiento bíblico. Es muy importante, escuchen, tener el conocimiento bíblico bien plantado en nuestras mentes, en nuestros corazones, porque una de las causas por las cuales el pueblo de Dios siempre ha tropezado, ¿verdad? Siempre ha fracasado, ha sido precisamente por la falta de conocimiento. La Biblia dice en Oseas 4:6, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y eso es una de las cosas de las cuales Satanás siempre se ha aprovechado, ¿verdad? La ignorancia escritural, de la ignorancia bíblica, para introducir herejías y causar divisiones en el pueblo de Dios. Y bueno, vamos a la primera pregunta, por favor, de esta trivia bíblica. Usted que está allá en casa, también, si gusta, acompáñenos a responder esta trivia bíblica, ¿verdad? Yo le aseguro que le va a ayudar. Si usted tiene mucho conocimiento bíblico, pues qué bueno, ¿verdad? Y si no tiene usted mucho conocimiento bíblico, le va a ayudar a reforzar su conocimiento bíblico. Y bueno, vámonos rápido, ¿verdad? Dice la primera pregunta, ¿cómo se llamaba el padre de Sansón? Sansón era uno de los jueces. La Biblia dice que era un juez sobre el cual venía el Espíritu Santo, ¿verdad? Era un hombre común y corriente, un hombre normal, y común y corriente y normal, y cuando venía el Espíritu Santo agarraba una fuerza tremenda, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el padre de Sansón? A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. Dice la Biblia que la respuesta está en Jueces capítulo 13, verso 8. ¿Pueden leer? Y oró Manuel a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que venga de Dios, que viernes tome ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Ok, entonces, ¿cómo se llamaba el padre de Sansón? Se llamaba Manoah, ¿verdad? ¿Es qué? No, Manoah. Las versiones tradicionales dicen así, pero el nombre era Manoah. Ahora vamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Dice, ¿cómo se llamaba el esposo, no es la esposa, ¿verdad? Sino el esposo de Débora, la jueza de Israel, una mujer que fue jueza, líder espiritual, líder política, ¿verdad? En Israel. ¿Cómo se llamaba el esposo? Vamos a ver. La jueza de Israel, Débora. Vamos a Jueces. Vamos a ver la respuesta. Se encuentra en Jueces capítulo 4, versículos 4 y 5. Y dice de la siguiente manera, lo voy a leer. Dice: Débora, la esposa de Lápido, era una profetisa que en ese tiempo juzgaba a Israel. Solía sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en la zona montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para que los juzgara. Fíjense que esto es algo muy interesante, ¿verdad? Algunos grupos evangélicos de denominaciones como los reformados, por ejemplo, dicen que no debe de haber mujeres pastoras, ¿verdad? Y bueno,
bueno, si en la Biblia no hubiera un precedente bíblico, si no hubiera un precedente en el cual Dios hubiera usado a una mujer para liderar, porque no solamente era la lideresa política, sino era la lideresa espiritual, porque cuando la palabra juzgar aquí tiene que ver con orientarlos espiritualmente, ¿verdad? Con declararles la palabra del Señor, con instruirles en la palabra del Señor y enseñarles lo que debían de hacer según la palabra del Señor, como una pastora, ¿verdad? Algo así. Y bueno, obviamente a veces el ministerio pastoral femenino en la actualidad es abusado porque hay muchas mujeres que ni siquiera tienen el llamado, sino porque es a veces una tradición. Por ejemplo, los grupos pentecostales o no pentecostales son tradiciones de levantar mujeres al ministerio pastoral femenino cuando no tiene el llamado. Pero eso no quiere decir que Dios no pueda llamar a una mujer para el pastorado femenino. Siguiente pregunta, por favor. Dice de la siguiente manera, dice, ¿quién ungió a Saúl? ¿Quién fue el que lo ungió como rey de Israel? ¿Quién fue ese profeta, verdad? ¿Quién fue el que ungió a Saúl? A ver, vamos a ver dónde está la respuesta. La respuesta se encuentra en 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. ¿Pueden leerlo? Tomando Samuel una ampolla de aceite, derramóla sobre su cabeza y le dijo: no te ha ungido Jehová por habitante de la verdad. Ok, entonces fue Samuel el profeta y a su vez fue de Israel Samuel el que ungió a Saúl, el primer rey que tuvo Israel oficialmente, como el ungió, ¿verdad?, para ser rey de la nación de Israel. Cuarta pregunta, vamos rápido, dice, ¿cómo se llamaba el hijo de Jonatán, el amigo de David, o el hijo de Saúl, el amigo de David? ¿Cómo se llamaba el hijo de Jonatán que estaba lisiado de los pies? ¿Cómo se llamaba? Vamos a ver, la respuesta se encuentra en 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel 4, versículo 4. Y dice así, lo voy a leer yo, dice, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado, tuvo varios hijos, ¿verdad? Pero tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Al enterarse de la niñera, tomó al niño y huyó, pero con el apuro se le cayó y quedó lisiado de los pies, o sea, se le fracturaron, se le lastimaron los pies, ¿verdad? Y ese hijo es el que después el rey David dice que lo mandó a traer, lo mandó a llamar, preguntó, ¿no habrá alguien de la casa de Saúl, verdad, con el cual yo pueda hacer misericordia? Y le dijeron, sí, Mefiboset, el hijo de Jonatán, vive en Lodebar. Lodebar era un lugar así como yermo, como estéril, un lugar feo. Y lo mandó a traer de allá para que se sentara en la mesa del rey, a comer con el rey, con sus hijos, con todos sus funcionarios, ¿verdad? Lo dignificó. Siguiente y última pregunta, pregunta número 5. Dice, ¿quién era el padre del rey David? ¿Quién era el padre del rey David? Vamos a ver, la respuesta se encuentra en 1 Samuel, capítulo 17, verso 12. David era hijo de un varón de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y era este hombre de tiempo de Saúl, viejo, de grande edad y entre los hombres. Ok, bueno, entonces dice que se llamaba, el padre del rey David se llamaba Isaí. Isaí, acuérdense de este. Bueno, ahora sí vamos a la enseñanza de este día, ¿verdad? Quisiera que tomáramos este tiempo para reflexionar en la palabra de Dios y sobre todo reflexionar en lo que yo creo que Dios quiere hablarnos en este día, ¿verdad?
porque el tema de este día tiene como título El consuelo de la vida eterna. No sé si usted lo sepa, pero me voy a adelantar un poquito a lo que tal vez diga yo más adelante, pero la vida eterna para el ser humano, para el hombre, en este mundo caído en el pecado. Usted sabe, el mundo caído en pecado, cuando el mundo cayó en pecado fue, antes de caer en el pecado, perdón, el mundo, la tierra, era un paraíso, ¿verdad? Era algo hermoso, maravilloso, en el cual no había maldad, por lo tanto no había sufrimiento, no había angustias, tristezas, dolor, llanto, no había muerte. Y aparte de eso, la vida eterna de Dios reposaba sobre Adán y Eva, y eso era lo que los llenaba, los fortalecía y los hacía muy felices, los hacía plenos. Pero a causa del pecado, desgraciadamente, muy desafortunadamente, tanto la gloria, la presencia de Dios como la vida eterna se fue de la vida de Adán y de Eva, y a partir de ese momento quedaron vacíos de esa plenitud, de esa gloria de Dios que les proporcionaba ese placer, ¿verdad? Esa felicidad, ese gozo. Y a partir de entonces el hombre empezó a sufrir, a tener sufrimiento en su alma, en su corazón, en su espíritu, vacío, tristeza, dolor, desesperación, angustia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero bueno, dice la escritura, vamos a la escritura de este día, la escritura especial de esta enseñanza. Dice la Biblia que en una ocasión estaba el Señor Jesucristo, ¿verdad? Estaba el Señor Jesús, dice Juan 26, versículo 26 y 27, Juan 26 y 27, dice que Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Pero no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan toda su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, pues Dios me ha dado su sello de aprobación. Dice el Señor, Dios ha puesto su sello de aprobación sobre mí, ¿verdad? Que yo soy el Mesías, que yo soy Dios y que yo soy el que les puedo proporcionar la vida eterna. Y este día precisamente vamos a estar hablando acerca de la vida eterna. En otras ocasiones hemos estado hablando acerca de la vida eterna, ¿verdad? Enfocado principalmente como la forma de vivir divina, la forma de vivir de Dios, ¿verdad? Una forma de vivir primero que nada en santidad, en amor, en pureza, en justicia, en rectitud, en honestidad, en bondad, en humildad, ¿verdad? Hemos estado hablando en otras ocasiones. La vida eterna, ¿verdad? Tiene dos aspectos en la forma de vivir, pero también la vida eterna le proporciona al ser humano una calidad espiritual de vida, ¿verdad? En su interior le produce consuelo, le produce ánimo, le produce paz, le produce mucho gozo. Y en el contexto de esta escritura, ¿verdad? La Biblia nos enseña, la palabra de Dios, el Evangelio nos enseña que la gente, después de que Jesús los alimenta, porque dice la Biblia que en un capítulo atrás, dice que el Señor, bueno, en el mismo capítulo, ¿verdad? Pero un pasaje atrás, dice que el Señor Jesucristo reúne a la gente en un lugar, y ahí en ese lugar, ¿verdad? Los sienta a todos, estaban alejados de la civilización, los sienta a todos en el pasto. Ya por ahí tenían 5 panes y 2 peces, y el Señor manda que la gente se siente. Entonces empieza a dar gracias a Dios por los panes, los peces, y empieza a repartir los panes y los peces entre los discípulos para que se los repartieran a la multitud, ¿verdad? Y la gente sabía claramente, tenemos por el entendimiento que la gente sabía claramente que solamente había 5 panes y 2 peces para darle a la gente de comer, ¿verdad? Yo me imagino que cuando la gente empezó a ver, se empezó a maravillar de dónde era que sabía tanta comida, pues imagínense, si eran unos 5,000 hombres para las mujeres, para los niños, una multitud como de 20-25,000 personas para darle de comer a tantos, la gente debió haber estado muy asombrada, ¿verdad? Y aparte de eso, bueno, pues como decimos aquí en México, aquí le dan pan que llore. Entonces al otro día, ¿verdad? El Señor Jesucristo se les adelanta, llega al otro lado del lago, cruza el lago, y la gente lo empieza a buscar, ¿verdad? La gente lo empieza a seguir. Y
cuando lo encuentran le dicen, maestro, rabí, ¿cuándo llegaste aquí, verdad? Y entonces el Señor les dice, miren muchachos, ustedes la verdad me andan buscando porque les di de comer, ¿verdad? Porque les sacié su hambre, ¿verdad? Yo decía otra palabra, ¿verdad? Yo les sacié su hambre y por eso es que me andan siguiendo, ¿verdad? Es como por ejemplo con los partidos políticos o los candidatos de los partidos políticos, ¿verdad? Cuando les da despensas a la gente, ¿verdad? Les da vales para tortillas, ¿verdad? Para comida, otras cosas. Pues la gente los anda siguiendo, ¿verdad? Y el Señor les dice algo parecido. Ustedes la verdad quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido que los milagros que yo estoy haciendo demuestran que yo vengo de parte de Dios y aparte de eso demuestran que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Señor, ¿verdad? Y el Señor les dice, pero miren, no se afanen tanto, ¿verdad? No anden tan afanados, tan preocupados por la comida, por las cosas que son parte de este mundo, ¿verdad? Como la comida, sino que el Señor los anima a que pusieran entonces mejor, ¿verdad? Pusieran toda su energía, toda su ímpetu en buscar la vida eterna que el Hijo de Dios podía darle, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo podía darle, ¿verdad? Solamente Él. Ahora hago la aclaración y como siempre lo he dicho, el Padre puede dar vida eterna al hombre, claro que sí, el Espíritu Santo, claro que sí, puede dar vida eterna, pero Dios ha decidido entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, Dios, la deidad, la Trinidad, decidieron que el ungido, el consagrado para la obra de redención, para dar vida eterna al hombre, fuera precisamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el único. ¿Sí? El único medio y el único camino. Y precisamente en este día vamos a estar hablando acerca de la vida eterna. Siguiente, por favor. Ahora bien, ¿qué es la vida eterna? Esto es una pregunta muy importante. Mire, yo por mucho tiempo, y quiero serles sincero, pasó mucho tiempo, quizás hasta algunos años, en los cuales enseñaban en el lugar donde estábamos que la vida eterna tenía que ver con la duración definida e indeterminada de la existencia del ser humano después de que partiera de este mundo en el cielo de la eternidad, ¿verdad? Y algunos daban quizás otros conceptos un poquito más profundos, pero verdaderamente por algún tiempo, por un buen tiempo, nunca tuve el entendimiento de qué era la vida eterna o a qué se refería Dios en su palabra con la vida eterna, ¿verdad? Y el concepto popular que se tiene de la vida eterna es la ausencia de tiempo, es un concepto popular. Se dice que en la eternidad no hay tiempo, y no es cierto, si hay tiempo, ¿verdad? El tiempo transcurre solamente que es un presente constante, que va avanzando hacia la eternidad, hacia adelante, no se puede volver atrás. El concepto de vida eterna es la ausencia de tiempo, la existencia indefinida y permanente del cielo, ¿verdad? Que también es parte del concepto de la vida eterna. ¿Sí? Pasar también la vida eterna, el concepto popular que se tiene es de pasar la eternidad en la presencia de Dios. Claro que sí, es parte de, ¿verdad? Y algunas de estas cosas van de la mano con la vida eterna, pero la idea y realidad de la vida eterna es un poco más profundo que eso. Primero que nada, vida eterna en el griego se compone de dos palabras: vida, que es la palabra zoe, y la palabra eterno o eterna, que es aionios. Y estas palabras juntas, bueno, por ejemplo, la palabra vida o zoe habla principalmente de la vida en cuanto a comportamiento, se habla de vida espiritual, en cuanto a comportamiento, conducta y carácter. Y también esta palabra en griego se refiere al estilo y calidad de vida que Dios tiene en sí mismo. Y aionios, en este contexto, habla de un estado de perfección inmutable, de incorruptibilidad, también de algo que no se deteriora, algo que no se termina, ¿verdad? Y por eso de ahí se asocia con el concepto de una vida interminable, indefinida, una vida que no se va a acabar, que no tiene fin. ¿Sí? Eterno o eterna, aionios, acuérdense de esto.
Zoe Aionios es vida eterna, ¿verdad? Una vida espiritual inmutable, perfecta, incorrupta. ¿Sí? Incorrupta. Y hablando con respecto a la vida eterna, en el aspecto de forma de vida espiritual, o sea, forma de vivir, un ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 en adelante, ¿verdad? Donde podemos ver un aspecto, ¿verdad? Un aspecto, porque en esta porción bíblica habla con respecto al fruto del Espíritu, o lo que el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo hace y produce en el corazón y en la vida espiritual de los creyentes, de los discípulos de Jesús. Escuchen, la vida eterna y la presencia de Dios solamente reside en los discípulos del Señor Jesucristo. Comento esto porque doctrinas y corrientes y movimientos como la metafísica, por ejemplo, enseñan que todo ser humano tiene un Cristo interior que no ha descubierto y que tiene que buscarlo, tiene que hacer ciertas cosas para descubrirlo, despertarlo, perfeccionarlo, ¿verdad? Y hacer lo que crezca en su interior para que lo transforme. Eso es un concepto del gnosticismo. Eso se le conoce como la chispa de la divinidad. Los gnósticos predicaban y eso es una mentira, eso es una herejía. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, o sea, por los deseos de la carne. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice alegría, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, paz, o sea, de ser pacífico, estar en paz también, ¿verdad? Dice, no existen leyes contra esas cosas. Y bueno, esto es por un lado, ¿verdad? Pero por un lado, la vida eterna tiene que ver con respecto a la forma de vida espiritual, ¿verdad? La vida eterna es la vida de Dios, es la vida que Dios vive y es una forma de vida divina, ¿verdad? Celestial. La vida eterna es la vida que se vive en los cielos. Pero la vida eterna no es solo, dale punto, por favor. La vida eterna no es solo una forma de vida, ¿sí? O sea, la vida de Dios. No solamente es una forma de vida de santidad, perfección, bondad, justicia, humildad, amor profundo, misericordia, sino que también la vida eterna es una calidad espiritual de vida. Que como decía yo, que en el huerto del Edén, Adán y Eva lo perdieron, ¿verdad? Ellos antes de que pecaran tenían vida eterna, porque la gloria de Dios los llenaba por dentro y por fuera, y por lo tanto la vida eterna también era parte de su vida espiritual. Y la vida eterna en su calidad de vida espiritual, escuchen, cuando esta viene a la vida del hombre, a la vida del ser humano, a través de la fe en Cristo, la fe y obediencia en Cristo Jesús, le aporta al hombre la misma llenura espiritual, ¿verdad? Llenura y plenitud espiritual que precisamente Adán y Eva perdieron en el huerto del Edén cuando ellos pecaron, ¿verdad? La vida eterna le proporciona al hombre, al creyente, al discípulo, ¿verdad? O discípula, cristianos y cristianas, le proporciona plenitud espiritual, o sea, llenura, te sientes lleno, pleno, completo, ¿verdad? Llenura espiritual al alma y al corazón. Y la plenitud, escuche, es un sentido de saciedad en el alma, de sentirse pleno, de sentirse completo, de sentirse bien. La vida eterna de Dios, ¿verdad? La vida eterna de Dios también le proporciona al alma, al espíritu, al corazón del cristiano, al corazón del creyente, un gozo, una felicidad inefable, ¿verdad? Indescriptible, un gozo, una felicidad, una alegría que no se puede describir con palabras, ¿verdad? Sino que lo sientes desde lo más profundo de tu alma, de tu corazón, ¿sí? Que aún puedes estar en medio de la más grande tribulación, angustia, dificultad, tristeza, pero ese gozo, a pesar de todo, emana de lo profundo de tu ser, ¿verdad? Y rompe a veces las barreras, las cadenas de la tristeza, de la amargura, de la depresión, de la desesperación.
porque la vida eterna de Dios no solamente es una forma de vida, ¿verdad? No solamente la forma espiritual de vida de Dios, sino también es una calidad de vida que tiene, como veíamos, plenitud, tiene gozo que no es producto de las circunstancias que rodean a la persona o al cristiano, sino es un gozo que proviene de la misma presencia de Dios en el espíritu del discípulo, ¿verdad? De la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, ¿verdad? Que le hace sentir ese gozo y felicidad a pesar de las circunstancias adversas en las cuales pueda estar viviendo, ¿verdad? Es un gozo indescriptible, ¿verdad? Que como dice Primera de Pedro, no hay ahí, pero no está ahí. Dice Primera de Pedro 1:8, dice un gozo inefable e indescriptible, ¿verdad? Que no se puede explicar con palabras, pero que se puede sentir profunda y poderosamente. A veces cuando perdemos a un familiar, puedes tener tristeza, puedes tener depresión por la pérdida de algún pariente, ¿verdad? De algún familiar. Pero yo me he dado, ¿verdad? Los que hemos experimentado, somos cristianos, hemos experimentado la pérdida de algún familiar, me he dado cuenta cómo el Señor, ¿verdad? Cuando llevas una buena relación con Él, aún en medio de eso te da ese gozo, ¿verdad? Te da esa tranquilidad, te da esa alegría en tu corazón, cosa que la gente del mundo a veces no tiene, ¿verdad? Porque a veces alguien en el mundo pierde a un familiar y siente que se muere, ¿verdad? Se desespera, además a veces hasta infartos o paros cardíacos les dan ahí, estando enterrando o estando velando a sus familiares, ¿verdad? Porque precisamente el ser humano desde que nace vacío de Dios y por lo tanto vacío de la vida eterna de Dios. Otra de las cosas que produce la vida eterna, ¿verdad? En el aspecto de la calidad de vida, la vida eterna produce en el corazón del discípulo de Jesús, del cristiano, produce una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice en Filipenses, por favor, capítulo 4, verso 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo escribe esto, ¿verdad? Lo que sabemos y entendemos es que él había estado pasando muchas dificultades, muchas tribulaciones, dificultades, angustias severas, ¿verdad? Y él, con toda la autoridad moral, con todo el conocimiento de causa, con toda la experiencia, o sea, por lo que estaba viviendo, él estaba seguro, ¿verdad? Que si nosotros nos acercamos al Señor, nos acercamos a Dios, lo buscamos, estamos en su presencia buscándolo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, ¿verdad? Una de las cosas más feas que le puede ocurrir a una persona cuando tiene problemas o dificultades o alguna angustia, tristeza o dolor, es precisamente esa ausencia de paz en su mente y en su corazón, ¿verdad? Que sus pensamientos los atormentan, o tienen algún problema económico fuerte o familiar, y sus pensamientos los destrozan, ¿verdad? Los arrastran por el suelo, pero cuando nosotros nos acercamos al Señor y lo buscamos y le pedimos que nos ayude y nos socorra, entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a venir a guardar nuestras mentes y nuestros corazones, ¿verdad? Obviamente estando bien en Cristo Jesús. Esta paz que el Señor nos da, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios en nosotros nos da, es una paz y serenidad en el corazón, que asimismo, ¿verdad? No depende de las circunstancias externas, de lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, sino que también, ¿verdad? Como todo lo demás, emana desde lo más profundo de nuestro corazón, precisamente debido a la presencia del Espíritu Santo que viene cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús y le entregamos nuestra vida. La vida eterna de Dios en Cristo también le proporciona al hombre, escuche, sabiduría en el corazón de tal manera, de tal forma que le ayuda a afrontar las cosas con prudencia. El ser humano por naturaleza caída, por naturaleza pecaminosa, tiende a ser necio, tiende a ser irracional, tiende a ser imprudente, ¿verdad?
Pero cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nos convertimos a Él, nos arrepentimos, creemos en Él y nos convertimos, nos entregamos al Señor, y Él nos lava, nos limpia del pecado por dentro, ¿verdad? Pues porque eso es la salvación, purificación del pecado. Nos llena de la vida eterna y aparte de eso nos llena del Espíritu Santo. El Señor manda el Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando viene el Espíritu de Dios y la vida eterna de Dios, ¿verdad? Entonces esa vida eterna también nos va a dar sabiduría. ¿Sí? ¿Qué hace la sabiduría? La sabiduría te ayuda a afrontar las cosas con prudencia, las situaciones difíciles, problemas, dificultades, afrontarlas primero que nada con prudencia, ¿sí? Con cuidado, con inteligencia, con precaución, buscando siempre la mejor forma de resolver las cosas sin meternos en problemas, ¿verdad? Yo sé que la sabiduría de Dios la debemos de buscar principalmente en su palabra, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay un don que es el don de sabiduría. El Espíritu Santo también da el don de sabiduría y muchas veces el Espíritu Santo reparte sabiduría al cristiano, al creyente, que lleva una relación constante con Dios, con el Señor, ¿verdad? Para ayudarlo a resolver los problemas en un momento específico, o bien cuando a la hora de encontrarse con alguien que está afligido, está necesitado de una respuesta y no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces tú te lo topas. A mí me ha pasado muchas veces, de hecho es algo que a mí me pasa muy, muy a menudo. Yo me topo con gente, ¿verdad? Me empiezan a contar sus problemas, sus dificultades y de momento se me viene, ¿verdad?, a la mente, al corazón, darle una respuesta que yo después digo, ¿y de dónde salió esto? ¿Y esto de dónde vino, verdad? ¿Esto de dónde se me ocurrió, verdad? Y me doy cuenta que fue precisamente el Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de la vida eterna que Él nos da y esa sabiduría, la vida eterna que Dios deposita en nosotros nos proporciona también. La vida eterna nos proporciona la sabiduría para poder afrontar las cosas de la vida de la mejor manera. La vida eterna, aparte también de otras cosas, le proporciona, escuche, esto es algo muy importante, le proporciona seguridad, escuche, en su espíritu al discípulo de Jesús, al darle el Espíritu Santo la conciencia y la seguridad de que es ahora un hijo de Dios verdaderamente, y que por lo tanto al darle esa seguridad, el creyente, el discípulo, siente que ya no está solo, ahora siente que verdaderamente lo respalda, siente que verdaderamente el Padre Celestial, ¿verdad?, estará con él, lo ayudará, lo consolará, lo fortalecerá, extenderá su mano poderosa a favor de él. Dice Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, dice de la siguiente manera: pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Otra vez dice, para darnos testimonio, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de la persona que ha creído en Jesús, ¿verdad?, que se ha convertido a Cristo y que ahora es cristiano, que como veíamos hace 8 días, ahora es discípulo fiel de Jesús, seguidor fiel de Jesús. El Espíritu de Dios, ¿verdad?, lo manda el Padre, lo envía el Espíritu Santo, lo envía el Hijo de Dios al interior, al corazón del cristiano, del creyente, y el Espíritu Santo le confirma, le da testimonio de que ahora es un hijo de Dios. ¿Sí? Versículo 17, y como somos sus hijos, también somos herederos. Y definitivamente, escuche, todos los aportes de la vida eterna, ¿verdad?, en calidad de vida, a la vida del creyente, son maravillosos, son muy importantes, son una gran bendición. Pero yo considero que uno de los aportes más importantes y maravillosos de la vida eterna que el Señor Jesucristo deposita en nuestras vidas, en la vida de todo aquel discípulo suyo, que se somete a Él y vive apegado a Él, es precisamente, escuche, este sentido de filiación entre Dios y la persona, entre Dios y el creyente, entre Dios y su Hijo, o sus hijos. El sentirse hijo de Dios
y sentirte que eres parte de la familia de Dios. Es el estado más maravilloso que puede haber, el estado espiritual, el estado mental, el estado emocional, ¿verdad? En el ser interior más maravilloso que puede haber en el universo. No puede haber cosa más hermosa y maravillosa que sentirte, ¿verdad? Realmente que ahora perteneces a la familia de Dios, que ahora eres un hijo de Dios y que Dios es tu Padre. Y eso le hace sentir al hombre, ¿verdad? Le hace sentir el Señor, le hace sentir el Espíritu Santo al hombre, ¿verdad? La vida eterna que deposita el Espíritu de Dios, que deposita el Señor en el corazón del hombre, el cristiano. Le hace sentir a la persona que no está solo en este mundo, sino que ahora Dios es su Padre, que su Padre lo apoya, su Padre lo ayuda, que su Padre lo acompaña, lo guarda, lo guía y aún lo corregirá cuando sea necesario, ¿verdad? Porque a veces el Padre Celestial nos corrige y como sabemos, sentimos que somos hijos de Dios, sabemos que la corrección vino de parte de nuestro Padre Celestial y por lo tanto estamos contentos. ¿Sí? Porque no nos ha disciplinado el diablo, no nos ha disciplinado el mundo, nos ha disciplinado nuestro Padre, nuestro Papá, ¿verdad? Que es Dios. Efectivamente, no hay cosa, ¿verdad? No hay cosa, mejor cosa en el universo entero que sentir, ¿verdad? Sentir que verdaderamente pertenecemos a una familia, y en especial a la familia de Dios. No hay cosa que pueda dar, escuchen, más paz al corazón, alegría, sentido, significado, propósito, felicidad, etcétera, etcétera, a la vida de un creyente, que ese sentimiento de filiación con Dios, ¿verdad? De relación familiar. Un huérfano, una persona que desgraciadamente ha sufrido la orfandad, son de las personas más infelices, más inseguras que puede haber en este mundo, porque la desprotección que tienen les proporciona un sentimiento de inseguridad, ¿verdad? Usted nunca ha observado un huérfano, ¿verdad? Las personas que han sufrido orfandad es gente que siente cuando hay, por ejemplo, en una mesa ponen panes, ¿verdad? Ponen refresco, ponen panes. Generalmente se dice que los huérfanos se abalanzan, ¿verdad? O sea, instintivamente se abalanzan, son los primeros que se abalanzan a agarrar los panes, los refrescos, todo lo que está ahí, lo regalado que les están dando, ¿verdad? Porque sienten, en su corazón sienten instintivamente, ¿verdad? Psicológica, instintivamente sienten que a lo mejor el día de mañana o más adelante no van a volver a comer, ¿verdad? Sin embargo, los hijos de familia son un poquito más relajados, más tranquilos, ¿verdad? Saben que si no comen ahí, ¿verdad? En la fiesta, por ejemplo, si no comes en la fiesta, bueno, pues no pasa nada, comerás en tu casa o vas a comer en la calle con una hamburguesa porque tu papá, tu mamá te dio dinero, no te preocupa. Pero el huérfano siempre, como dicen, comes como pelón de hospicio, ¿verdad? Como huérfano de hospicio, desesperadamente, ¿verdad? Porque esa inseguridad que tienen de la orfandad precisamente los hace vivir en una desesperación, en una angustia constante. La desprotección en la vida de un huérfano es algo que le produce mucha tristeza, aflicción, inseguridad, desesperación. ¿Y qué creen, amados hermanos? Que por causa del pecado, todos y cada uno, dice la Biblia en Salmo 51:5, el pecado me cocinó mi madre, me habrá sido formado, todos desde que nacemos huérfanos espiritualmente hablando, ¿verdad? Somos hijos, primero que nada, somos hijos del diablo. Número dos, estamos vacíos de la gloria de Dios, vacíos de Dios, y por lo tanto somos como huérfanos espiritualmente hablando. Y la orfandad espiritual precisamente al hombre desde el huerto del Edén, desde que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, en pecado, a partir de ese momento se generó un vacío espiritual, se generó un sentimiento de orfandad, ¿verdad? Y ese sentimiento de orfandad a lo largo de los siglos a la humanidad siempre le ha proporcionado angustia. Usted quiere ver una persona que está vacía de Dios, vacía de la vida eterna, vacía de Cristo, vacía del Espíritu Santo, es una persona que siempre va a ser preocupona, siempre va a estar angustiada, siempre va a estar preocupada y desesperada por el día de mañana, ¿verdad? Porque
nadie le ampara, que nadie le ayuda, aunque esté rodeado de gente. Pero precisamente, ¿verdad? Precisamente, cuando nosotros venimos a los pies del Señor Jesucristo, nos entregamos nuestra vida a Cristo, el Padre Celestial, Dios el Padre Celestial nos adopta, nos da su cobijo, ¿no? Y ese cobijo, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo en nosotros, que nos da testimonio que nosotros ahora hijos de Dios, nos hace inmensamente felices y nos proporciona una plenitud espiritual en nuestra alma y en nuestro corazón. Y todo esto es parte precisamente de la vida eterna que recibimos cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Por eso escuche que se dice que cuando una persona se convierte a Cristo, ¿verdad? Entrega su vida a Cristo, esta persona cae en el primer amor, ¿verdad? Se siente totalmente pleno, se siente totalmente feliz, te sientes contento, sientes que nada te hace falta. Ahora sí sientes que el mundo puede rodar a tu alrededor, ¿verdad? Inclusive gente, por ejemplo, que está en la cárcel, la vida en la cárcel es una de las vidas más horribles que puede haber. Mucha tristeza, sufrimiento, angustia, desesperación, ¿verdad? Presión del alma, aflicciones del espíritu. Pero cuando los presos en la cárcel conocen a Cristo Jesús y entregan su vida, y el Señor los cambia, los transforma, los regenera, los salva del pecado y les da vida eterna, esta persona en su interior es una nueva criatura, ahora con paz, con plenitud, con felicidad, con gozo, con seguridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida eterna ha venido a ser un consuelo en su vida. Y esto es precisamente el punto principal, ¿verdad? El punto principal de esto es que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios sabía perfectamente las implicaciones que iban a traer el haber perdido la vida eterna. ¿Qué trae la vida eterna a la vida del ser humano, al corazón del hombre? Precisamente la presencia de Dios. La presencia de Dios en el ser interior del ser humano es la fuente de la vida eterna. De ahí emana la vida eterna. La presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo es la fuente de la vida eterna. De hecho, la fuente de vida, la fuente de la vida eterna es Cristo Jesús. Y Él nos da vida eterna a través del Espíritu Santo, vive en nosotros a través del Espíritu Santo. Y Dios sabía que como el hombre iba a perder la vida eterna, eso iba a ocasionar, ¿verdad? Eso iba a causar, iba a producir todas las desgracias interiores, ¿verdad? Emocionales, tristeza, angustia, desesperación, opresión, aflicción de espíritu, depresión, etcétera, etcétera. Pero Dios había planeado y había diseñado precisamente que cuando el hombre creyera en Cristo, creyera en el Evangelio, se arrepintiera de sus pecados, se volviera a Dios y se entregara a Cristo, ahora la vida eterna que Adán y Eva habían perdido en el huerto del Edén, volvería a la vida de cada persona, de cada discípulo. No solamente le ayudaría a cambiar su forma de vida, ¿verdad? La vida eterna en cuanto a la forma de vida divina, sino que le iba a proporcionar todos estos y muchas cosas gloriosas, ¿verdad? Como la plenitud, la paz, el gozo inefable, seguridad, sabiduría, amor, etcétera, etcétera. Pero ¿qué creen? Escuchen, esto es algo muy importante también. Que todo eso que la vida eterna le puede proporcionar a un cristiano, un creyente por medio de la fe en Jesús, desgraciadamente puede llegar a diluirse y aún hasta acabarse en la vida de un cristiano. ¿Sí? Y la causa principal de esto, como siempre, será la mala relación con Dios. La mala relación con Dios, por un lado, primero que nada tiene que ver con alejarse de la comunión íntima con Dios a través de la oración y la lectura bíblica. Mucha gente a veces en el mundo anda buscando, ¿verdad?, que Dios le hable de diversos medios, ¿verdad?, a través de la meditación, a través de los retiros,
cerca de Dios, en la presencia de Dios, y conocer a Dios, que Dios te hable, es a través de la oración y la lectura de Dios. Mi papá tenía un dicho popular que decía, ¿verdad? Un dicho popular que decía que santo que no es visto no es adorado, o sea, en pocas palabras. Si tú no tienes cercanía, relación con una persona, pues primero que nada no lo vas a apreciar, no lo vas a amar, ¿verdad? Como la historia aquella del joven que se va a la guerra, está en el frente, ¿verdad? Y empieza a mandarle una carta todos los días a su novia, y todos los días le llevaba la carta, ¿verdad? Le llegaba la carta, le llegaba el correo. Cuando el joven regresa, resulta que la joven ya estaba casada con el cartero que le llevaba la carta todos los días. ¿Por qué? Por la relación precisamente, ¿verdad? Y cuando nosotros, escuchen, no es Dios, no es problema de Dios, es problema de nosotros. Empezamos a alejarnos de la comunión íntima que podemos tener a través de la oración cotidiana, ¿verdad? La oración de calidad y de tiempo, y a través de la lectura bíblica, nosotros empezamos a enfriarnos en nuestro amor con Dios, ¿verdad? Nos empezamos a alejar de Dios, y como Dios es la fuente, ¿verdad? El Señor es la fuente, el Espíritu Santo es la fuente de la vida eterna en nosotros, y nosotros nos empezamos a alejar del Señor, entonces la vida eterna que fluye desde el mismo trono de Dios comenzará a disminuir en nosotros, así como los afluentes de los arroyos se van secando a causa de la falta de lluvia. Porque cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, ¿verdad? La gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor cae sobre nosotros, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, como la lluvia, ¿verdad? Como la lluvia en los cielos cae sobre la tierra. Por eso en el Salmo 63, el salmista dice: mi alma te anhela cual tierra reseca y extenuada, en la cual no hay lluvia, ¿verdad? En la cual no hay rocío, la cual está reseca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú experimentas por primera vez la presencia de Dios, y sientes a Dios, y sientes cómo llena, cómo renueva, cómo fortalece, cómo vivifica tu alma y tu espíritu, jamás y nunca vas a querer volver a salir de su presencia, vas a volver adictiva a la presencia, pero desgraciadamente, nosotros empezamos a alejarnos de Dios, ¿verdad? Y entonces el hombre empieza a sentir un vacío, porque el tiempo, escuche, que antes le dedicábamos a la comunión íntima, a la oración, a la lectura, al estudio bíblico, ahora lo empezamos a invertir en cosas inútiles espiritualmente hablando. Dice Jeremías capítulo 2, verso 12 y 13, por favor. Dice: los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Desgraciadamente, desafortunadamente, ¿verdad? A veces nosotros somos irresponsables, ¿verdad? Irresponsables en la vida espiritual, pero a veces nos volvemos demasiado responsables con los asuntos de este mundo, ¿verdad? Con nuestras responsabilidades en este mundo. Y escuche, sí tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades en este mundo, sí tenemos que trabajar, sí tenemos que proveer para las necesidades de nuestra familia, ¿verdad? Sí tenemos que atender a los hijos, mandarlos a la escuela, ¿verdad? Sí tenemos que estar pendientes de nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras relaciones sociales, claro que sí. Pero quien verdaderamente debe tener el primer lugar en nuestras vidas, o las primeras horas de nuestras vidas, debe ser Dios, debe ser el Señor, debe ser el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque a veces ocupamos ese tiempo, ¿verdad? Decimos: es que yo me paraba a las 6 de la mañana porque yo a esa hora tenía mi devocional diario, ¿verdad? Pero ahora no puedo ocupar ese tiempo porque ya vienen las clases y tengo que darles de comer a mis hijos, tengo que prepararlos. Por lo tanto, ya no voy a orar, nada más le voy a dar a Dios gracias por los alimentos y por el día, y se acabó. 20 segundos y se acabó. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a pasar? Que abandonar ese tiempo de comunión íntima va a producir precisamente vacío, sequía, muerte,
aflicción de espíritu, tristeza en el alma, insatisfacción, que de momento no te das tanto cuenta, ¿verdad? Porque vas como en un impulso. Pero va a llegar el momento en que esa ausencia, esa falta de comunión íntima con los que es de lo que fluye la vida eterna, va a empezar a hacer que tu vida, que sientas que tu vida es un asco, que tu vida es una porquería y que la vida en este mundo es la peor porquería que puede existir, ¿verdad? Y vas a empezar a tener ganas de ya de morirte, de partir de este mundo, ¿verdad? De que venga el apocalipsis, que te apachurre un carro, ¿verdad? No sé, ¿verdad? ¿Por qué? Precisamente porque te has quedado vacío de la vida eterna. La segunda causa por la cual se deteriora la comunión con el Señor y la cual produce vacío, muerte espiritual y ausencia de vida eterna en el corazón del creyente es precisamente la desobediencia. Isaías 59, versículo 1 al 3. Dice de la siguiente manera: escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarnos, ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor. Pero son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Pues las manos de ustedes son manos de asesinos, tienen los dedos sucios de pecado, sus labios están llenos de mentira y su boca vomita corrupción. Cuando una persona, escucha, la desobediencia hace que una persona empiece a cometer cosas que no le agradan a Dios, que no le agradan al Señor, ¿verdad? Muchas veces en un pensamiento religioso pensamos que por congregarnos, que por asistir a la iglesia constantemente, a los cultos, a los servicios, a los estudios, que por estar sirviendo a lo mejor, que por conocer mucha Biblia, que por haber aprendido a orar, haber aprendido canto, ¿verdad? Por tener ahora una jerga religiosa con la cual nos comunicamos con la gente, por tener a lo mejor en nuestra casa muchos tapices, ¿verdad? Muchos cuadritos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y que en la parte de adentro digan: bienvenido a esta casa, somos cristianos, mi casa es tu casa y el Señor te bendiga. Y tener a lo mejor la Biblia abierta en la puerta de tu casa, pensamos que por esas cosas nosotros podemos hacer lo que se nos dé nuestra regalada gana, pecar indiscriminadamente contra el Señor, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Que la desobediencia del creyente, del cristiano, del hombre hacia el Señor, hacia la voluntad, pecar contra su ley, ha hecho y hará hasta el día de hoy que el Señor se aleje de su pueblo, de tal forma que el Señor escuche, porque esto es palabra de Dios, el Señor le dará la espalda a su pueblo y cerrará sus oídos. Y como es obvio, el fluir del Espíritu, el fluir de la vida eterna, se cortará, ¿verdad? Cesará en nosotros, porque precisamente el fluir de la vida eterna y los beneficios espirituales que producen la vida del creyente, del cristiano, cesarán, porque el fluir de la vida eterna precisamente es producto de una buena relación con el Señor, una buena relación con Dios a través de Cristo Jesús. Hace 8 días vimos, ¿verdad?, que para empezar a los que aman verdaderamente en su pueblo Dios es a los discípulos de Jesús, a los seguidores verdaderos de Jesús. Porque el que ama a Jesús ama al Padre, y el Padre y el Hijo habitarán con ellos, harán vivienda, harán morada con ellos. Y al hacer morada con ellos, obviamente, el Espíritu Santo, la vida eterna, y todo lo que tiene que ver con el reino de los cielos, dones, función de poder, milagros, etcétera, etcétera, estarán presentes en la vida del cristiano, ¿verdad? Lo que pasa es que el pecado, también sabemos, hace que el Espíritu Santo se contriste, se entristezca en nuestras vidas y creemos, ¿verdad?, que entonces se retraerá, se alejará de nosotros. Ahora, si usted no lo sabía, la vida eterna, escuchen, la produce directamente el Espíritu Santo, porque dice en Juan capítulo 3, verso 6, por favor. Hablando nuestro Señor Jesús, dice: el ser humano solo puede producir la vida humana. Esta es la nueva traducción viviente.
Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? El Señor te ha purificado, te ha lavado del pecado, te ha salvado del pecado, ¿verdad? Te ha dado su sangre, o sea, su vida, su esencia espiritual de hijo de Dios. Viene el Espíritu Santo también. En ese momento, cómo lo hace, no lo sabemos, ¿verdad? Porque la verdad yo no lo sé y a lo mejor nadie lo sepa, pero creo que nadie lo sabe bien, ¿verdad? Hará que el Espíritu Santo venga dentro de nosotros y esa vida espiritual, cuando el Espíritu Santo venga a nosotros, la vida espiritual, la vida eterna, nacerá de lo profundo de nuestro ser, gracias a la presencia del Espíritu de Dios ahora en nosotros. Pero cuando el pecado, escuche, es consumado en nosotros, cuando el pecado nosotros lo llevamos a cabo, no solo se entristece el Espíritu Santo, quien es la fuente de la vida eterna de nuestro espíritu, sino que también el pecado producirá muerte espiritual, separación espiritual de Dios. Tal como dice, por favor, en Santiago, capítulo 1, verso 13 en adelante, dice que nadie diga, dice que al ser tentado, dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta en a nadie, ¿verdad? Hacer lo malo. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Escuchen lo que dice el versículo 15. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, o sea, una vez que hemos cometido el pecado, dice, el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. O sea, la separación, la desconexión espiritual con Dios. Usted sabe lo que trae la muerte, ¿verdad? La muerte te corta la vida eterna que el Señor nos dio, ¿verdad? Nos regaló. El día que le entregamos nuestra vida, y ahí empiezan los problemas, empiezan las dificultades, empiezan las angustias, las aflicciones, las depresiones, la aflicción, el malestar en el alma, en el espíritu, la tristeza, etcétera, etcétera. Y aparte de la perdición, ¿verdad? De la corrupción moral y espiritual, ¿verdad? Y obviamente esa muerte y separación espiritual entre Dios y su pueblo va a producir un tremendo y horrible vacío espiritual. Una tremenda hambre y sequía espiritual, ¿verdad? En el corazón del creyente, que le va a sentir que su vida está hueca, sin propósito, sin sentido, sin ánimo, sin aliento, que su vida se convierte en una vida triste, gris, parda, aborrecible, ¿verdad? De gente, yo conozco gente cristiana, ¿verdad? Que se levanta a la mañana, ay, otro desgraciado día más, ¿cuándo vas a venir por mí, Señor? Están hartos. ¿Por qué están hartos de su vida siendo cristianos? Porque están vacíos de la vida eterna. ¿Y por qué están vacíos de la vida eterna? Porque llevan una mala relación con Dios, una mala relación con Cristo, porque se han alejado, ¿verdad? Porque han abandonado la comunión íntima, la lectura de la palabra y lo más importante, la obediencia a la palabra del Señor. Es por eso que mucha gente evangélica, cuando descuida su relación con Dios y se mete en pecado, su vida se vuelve muerta e infeliz. ¿Y quién tiene la culpa? ¿Dios? No. ¿El diablo? No, yo. ¿Las circunstancias, la gente que me rodea? No, yo. Porque yo lo permití. Con eso quiero terminar. Escuchen, la vida eterna en cuestión de eternidad es la promesa suprema que todo cristiano, a la cual todo cristiano tiene esperanza, ¿verdad? No solamente todo cristiano, sino todo ser humano. Todo miembro del pueblo de Dios en el pasado tenía la esperanza de la vida eterna, pero escuchen, la vida eterna, su esperanza era tener vida eterna, pero en el reino de los cielos, ¿verdad? La redención final para llevarlo, para ir al reino de los cielos. Esa era su esperanza, sabía que mientras viviera en este mundo, en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Su esperanza, su anhelo era precisamente algún día alcanzar la vida eterna para ir a disfrutar del paraíso celestial.
Pero en su infinita sabiduría, en su infinita sabiduría, en su infinita compasión y misericordia, Dios decidió y diseñó para la vida en Cristo, ¿verdad? Que la vida en Cristo fuera placentera, gozosa, llena de la plenitud de Dios y de su vida eterna en nuestro ser interior. Cuando viniéramos a Cristo y la empezáramos a disfrutar en ese momento, a partir de ese momento, en este mundo. Dios decidió que cuando nosotros entregáramos nuestra vida a Cristo, empezáramos a disfrutar de los beneficios de la vida eterna en este mundo, ¿verdad? El segundo beneficio eterno que tendremos de la vida eterna será precisamente, ¿verdad? Precisamente el pasar la eternidad de la gloria de Dios, la eternidad en ese mundo perfecto e incorruptible, en el cual, ¿verdad? En el cual, ahí en la malla, perdón. ¿Sí? El segundo beneficio de la vida eterna, ¿verdad? Eterno, así, ¿verdad? Será el que gozaremos en la presencia de Dios en el reino de los cielos, donde disfrutaremos, ¿verdad?, del paraíso celestial, donde disfrutaremos de nuestra existencia, de nuestra vida en la nueva Jerusalén, ¿verdad?, en esa ciudad gloriosa, maravillosa, que dice la Biblia que será de oro puro, ¿verdad?, en donde pasaremos la eternidad, por toda la eternidad y hasta la eternidad al lado de nuestro Dios, ¿verdad? Eso será la redención final y será la parte final o la parte eterna de la vida eterna. Espero darme a entender, ¿verdad? Pero Dios decidió que mientras estemos en este mundo, mientras estemos en esta tierra, empezáramos a disfrutar de los beneficios de la vida eterna que Cristo Jesús nos da cuando creemos en Él, en cuanto a forma de vida, ¿verdad?, de forma de vida espiritual, como calidad de vida espiritual. Disfrutamos de la paz, del gozo, de la sabiduría, del sentido de seguridad, de sentirnos hijos de Dios, ¿verdad?, de tantas cosas que la vida eterna te da. Escuche, para terminar. Si en este día usted dice, yo me encuentro verdaderamente pleno, feliz, lleno de la vida eterna, ¿sí?, estoy feliz de estar con mi Señor y mi Salvador Jesucristo, estoy feliz y contento de que sé que soy un hijo de Dios, siento aquí en mi corazón y en mi espíritu que yo soy un hijo del Padre Celestial, qué bueno, gloria a Dios. Pero escuche, con conocimiento de causa. Porque en alguna ocasión, ¿verdad?, tuve un extravío espiritual, un alejamiento espiritual. Seguía yo siendo religioso, pero tuve un alejamiento espiritual. Se siente uno así, ¿verdad?, mal. Si usted en este día, con toda la sinceridad del mundo delante de Dios, siente un vacío profundo en su corazón, siendo cristiano, se siente seco, se siente muerto, siente que su vida espiritual, su vida cristiana ha dejado de tener sentido para usted, propósito. Porque cuando venimos a los pies de Cristo sentimos que es wow, lo mejor que nos pudo haber pasado. Pero a veces la gente cristiana evangélica, con el paso del tiempo, empieza a sentir vacío, muerto, falta de propósito, falta de sentido. Y si usted está en esa condición espiritual en este día, en esta hora, quiero decirle algo. Este es el día en el cual el Señor, bueno, antes de decir lo que le voy a decir, quiero decirle que esos son los síntomas de la muerte espiritual. Los síntomas de la muerte espiritual, los síntomas del vacío espiritual, los síntomas de la ausencia de la vida eterna en su espíritu, en su alma y en su corazón.
Porque aunque algunas tradiciones religiosas, como el calvinismo, digan que una vez que tú eres que salvo siempre salvo, que una vez que has sido sellado por el Espíritu Santo, jamás y nunca se va a retraer de ti. La Biblia enseña en la vida de Saúl que el Espíritu Santo te puede abandonar por pecado, por rebeldía contra Dios. Si usted tiene ese pesar en su alma, en su corazón, esa tristeza, ese vacío, ese sinsentido, ese sinsabor de su vida espiritual, de su vida cristiana, quiero decirle que este es el día en el cual usted debe de reflexionar, debe de recapacitar, debe de abrir sus ojos, debe de darse cuenta de su estado espiritual y hacer lo que todos tenemos que hacer. Volvernos impetuosamente a los pies de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, arrojarnos a sus pies desesperadamente y suplicarle: Señor, perdóname. Reconozco que te he abandonado, reconozco que he dejado de orar, Señor, reconozco que he dejado de escudriñar tu preciosa palabra, Señor, y sobre todo reconozco, Señor, que te he empezado, te he estado desobedeciendo por mucho tiempo. Reconozco que cuando me has hablado en tu palabra, en las enseñanzas, en las predicaciones, y has hablado a mi corazón fuertemente, yo he sido reacio, he sido necio, y no te he querido obedecer en eso que tú me estás instruyendo y ordenando un cambio, que te obedezca, Señor. Si usted está en esa condición de muerte, de vacío, de sequía espiritual, este es el día en el cual usted debe de cambiar, debe de arrepentirse, debe de volverse. ¿A quién? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo le dijo a la gente: no se afanen tanto, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. No estés afanado por las cosas de este mundo, no estés afanado por hacerte rico, no estés afanado por tu trabajo, por las riquezas, por el negocio, por la familia aún, ¿verdad? No estés tan afanado por eso. Preocúpate, afánate, pon tu energía por buscar la vida eterna que solamente el Hijo de Dios nos puede dar. En eso debemos de invertir nuestra vida. Buscar el reino de Dios primeramente y su justicia, ¿verdad? Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Si esa es su situación, amado hermano, ¿verdad? Yo quiero que usted reflexione, recapacite en esta hora. Y que en esta hora, ¿verdad? Oremos, le pidamos perdón al Señor, le pidamos que tenga misericordia de nosotros, le pidamos que nos vuelva a tomar en sus preciosas manos, que nos acoja en sus preciosos brazos y que nos vuelva a llenar de su estado espiritual. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor. Te damos muchas gracias porque creemos que tú eres el que has hablado de nuestras vidas. Creemos que tú eres el que nos has dado esta palabra. Creemos, Señor, que tú eres el que nos ha hablado a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor. Y creemos que tú eres el que quieres escribir estas palabras, esta palabra tuya en la tabla en nuestro corazón, Señor. Señor, en esta hora te pedimos primero que nada perdón, Señor. Perdón porque reconocemos que en muchas ocasiones, a lo largo de los años que llevamos de conocer de ti, de conocer de Dios, en muchas ocasiones hemos abandonado nuestra reunión íntima contigo. En muchas ocasiones hemos preferido ocupar el tiempo que solamente a ti te corresponde para trabajar, para ocuparnos de las labores del hogar, para ocuparnos de las labores cotidianas, para ocuparnos a lo mejor del coche, ocuparnos a lo mejor del trabajo, del negocio, de prepararnos para triunfar en este mundo, porque reconocemos que muchas veces en vez, Señor, de escudriñar tu preciosa palabra, de alimentarnos de tu maravillosa y preciosa palabra, porque escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En muchas ocasiones, Señor, hemos preferido estar desperdiciando
muertos, estamos vacíos, Señor. Perdónanos de verdad. Danos otra oportunidad, Señor, y ayúdanos, Señor, a volvernos a ti. Fortalece nuestro espíritu para volvernos a ti, Señor, con mayor vehemencia, con mayor ansiedad, mayor desesperación, Señor. Y él decía el salmista, Señor: mi alma te anhela por tierra reseca y extenuada, en la cual no hay lluvia. Así como te he visto en el santuario, así te anhela mi carne, Señor. Porque solamente en tu presencia somos saciados, como de médula y de grosura, Señor, de un suculento banquete, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos perdón por haberte abandonado, Señor, por haberte dado la espalda, y te pedimos perdón por haberte desobedecido innumerables veces a lo largo de nuestra vida, Señor. En especial la desobediencia que estamos teniendo en este tiempo, Señor. Te suplicamos, Señor, que cambiares de nosotros, que nos restaures, que nos revivas, pues tú dices que todo aquel que en ti crea o que esté muerto vivirá, Señor, volverá a la vida, porque tú eres la resurrección y la vida, Señor. Restaura nuestras vidas, aviva nuestras vidas, Señor, renueva nuestras vidas, fortalece nuestras vidas nuevamente con tu presencia, con tu espíritu, con tu vida eterna, Señor. También te pedimos perdón, Padre nuestro que estás en los cielos, porque contra ti, solamente contra ti hemos pecado, al desobedecerte y al darte la espalda, Padre, a no buscarte, Señor, en las mañanas, a no buscarte en las noches, y al no buscarte en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, y restauranos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Y bueno, pues a los que estamos aquí, ¿verdad? Y a los hermanos que nos están viendo, que estarán viendo más adelante, como siempre esperamos que esta enseñanza, que esta palabra, sea de bastante edificación, ¿verdad? De bastante ánimo y apoyo espiritual, de bastante luz de parte del Señor, ¿verdad? Y si usted está en ese estado espiritual de vacío, de muerte espiritual, haga esto que acabamos de compartir, ¿verdad? No lo echen en saco roto. Si usted está bien con el Señor, qué bueno, échele más ganas a su vida espiritual, échele más ganas a su relación con el Señor, échele más ganas al estudio y lectura bíblica, ¿verdad? Échele más ganas a su obediencia a la palabra del Señor, porque todo lo demás le será dado por añadidura. Que Dios me los bendiga mucho, que tengan una excelente y bendecida tarde, ¿verdad? Y a los hermanos que nos han estado viendo, nos estarán viendo, que Dios me los bendiga mucho, que el resto de esta semana Dios les bendiga, les fortalezca, les provea para todas sus necesidades, y si el Señor lo permite, nos presta vida, nos vemos a media semana en la reflexión bíblica. Bendiciones y excelente tarde.